sería la primera tarea, pero de la segunda parte, para leer el juego, ¿ya? Pero lo entregan la próxima semana. ¿Listo? Dice, una mujer de 65 años con antecedente prolongado de diabetes mellitus tipo 2 es mal controlada, acude con entumecimiento y parestesias crecientes de extremidades, debilidad generalizada, glossitis, malestar gastrointestinal, presenta fragilidad, palidez y disminución de la percepción de vibraciones, atenuación de los reflejos raquídeos, signo de Babinski positivo. La exploración de la cavidad bucal revela glossitis de Hunter, así que tiene que buscar seguramente, ¿no?, qué es glossitis de Hunter. La lengua tiene color rojo intenso, lisa, brillante, atrofia de la sapina. Le hacen laboratorio y encuentra un hematocrito de 30%, ¿qué significa? Anemia. Una concentración hemoglobina de 9.4. Anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿Leve, moderada o severa? Leve. Moderada ya. Bueno, está en el límite, ¿no? Porque de 7 a 9 es moderado, pero está en el límite. Volumen eritrocítico medio, o volumen corpuscular medio le llaman. ¿Esto qué mide? ¿Qué mide el volumen corpuscular medio? ¿El tamaño de qué? Del hematíe, el tamaño del hematíe. El tamaño del hematíe debe estar normalmente entre 84 y 99 femtolitros. ¿Qué vemos aquí? Tiene 123, está por encima del valor normal. La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿qué mide esto? Hemoglobina corpuscular media, o sea, la cantidad de hemoglobina que hay en el eritrocito, ¿no? Cada eritrocito tiene una cantidad de hemoglobina. ¿Cuánto es más o menos? 30%, 31 a 36%. Esa es la cantidad de hemoglobina que debe haber por eritrocito, de 31 a 36%. ¿Qué vemos aquí? Está en 34. O sea, está normal, ¿verdad? Está normal. Y si está normal, ¿qué me está indicando? ¿Será una anemia por déficit de fierro? ¿Ya? Eso lo tengo que investigar, ¿eh? Así como un recuento bajo, y tiene bajo reticulocitos también. ¿Qué son los reticulocitos? Hematíes jóvenes. Las pruebas de laboratorio adicionales muestran concentración de folato sérico normal. Concentración normal de folato sérico y de vitamina B12 tiene 98 picogramos por mililitro cuando lo normal es de 250 decilitros. Ya te está dando prácticamente el diagnóstico, ¿no? Le hacen otra prueba que se llama la prueba de Chili y establece el diagnóstico de anemia perniciosa. ¿Ya? Entonces ahí hay una serie de preguntas que ya hay que resolver, ¿no? ¿Qué les está indicando que es una anemia perniciosa? O sea, lo que tienen que hacer ahí es la clínica primero. O sea, la clínica significa signos y síntomas que me indican que es una anemia perniciosa, ¿no? Las pruebas de laboratorio y luego el diagnóstico. Así es como ustedes, inclusive cuando hacen la historia clínica, siempre van por la anamnesis, ¿cierto? La anamnesis, el examen clínico, luego los exámenes de laboratorio y finalmente llevan a un diagnóstico. La idea es que ustedes empiecen a ya ir más o menos manejando esta parte de cómo se debe desarrollar una historia clínica. Bien, acá hay algunas preguntas, nos dice si debemos tratar con vitamina B12, hay que agregarle ácido fólico o no, cómo debe ser la administración, oral o parenteral, y ahí tienen que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué es oral o por qué debe ser parenteral? Ya, ahí tenemos a la hemoglobina, básicamente la hemoglobina ya ustedes saben que tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta, esta es la hemoglobina del adulto, tiene un grupo M, cada grupo M transporta o tiene un átomo de hierro, ¿no? ¿Y para qué sirve el hierro? ¿Qué función cumple el hierro? La más importante,
Transportar oxígeno, pues. Transportar oxígeno. Claro. Transportar el oxígeno. Porque si ustedes mismos se dan cuenta, cuando un paciente tiene una anemia severa, ¿qué pasa? ¿Puede subir las escaleras? No, se cansa, se agita rápido, tiene cansancio, debilidad, sueño, porque no le está llegando oxígeno a los tejidos. ¿No es cierto? No le llega oxígeno a los tejidos. ¿Y eso por qué? Porque el hierro es un elemento muy importante para el transporte de oxígeno. Y cada grupo E tiene una molécula de hierro que es el que transporta el oxígeno, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se distribuye el hierro? Cuando nosotros tomamos el hierro a partir de la dieta, porque no podemos producir, hay bacterias que producen hierro, sí, pero nuestros cuerpos, nuestras células no producen hierro, nosotros lo tenemos de la dieta. Más o menos se calcula que al día deberíamos tomar entre 10 a 20 miligramos de hierro. De esto solamente se absorbe el 10%, es decir, de 1 a 2 miligramos al día. ¿Y esto cómo se distribuye? Bueno, es transportado por la transferrina y de ahí 75% va, miren, 75% se va ¿a dónde? A la médula ósea, a producir, ¿qué cosa? Eritrocitos. Hay un 10 a 20% que va como ferritina, se va a almacenar en el hígado y en el corazón y en otros órganos. Y hay un 5 a 15% que se va, por ejemplo, para formar parte de la mioglobina o de algunas enzimas, por ejemplo. Y al día perdemos aproximadamente que se pierde por inflamación, ¿no? Y por las heces, por ejemplo. Bien. Hay una proteína importante que es la encargada de regular, digamos, disminuir más bien la liberación de hierro, que es la hepcidina. ¿Ya? Acuérdense de esta proteína, porque esta proteína que es producida por el hígado se produce, por ejemplo, cuando hay una enfermedad crónica. En una enfermedad crónica hay liberación de citoquinas, de interleuquina 1, de TNF-alfa, y estas citoquinas, señorita, sáquese los audífonos. ¿Está escuchando la clase? ¿Qué está escuchando? Estas proteínas, estas citoquinas, van a inducir al hígado para que se libere esta proteína hepcidina, que es una proteína que reduce la absorción del hierro, reduce la absorción intestinal del hierro, reduce la liberación de hierro a partir de los almacenes de hierro. Entonces, es una proteína que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué proteína se eleva cuando hay una enfermedad crónica? La hepcidina. Hay una proteína más que es la hemosiderina, que no es en realidad una proteína, sino es un acúmulo de ferritina, ¿ya? Son agregados micelares de ferritina que se van a almacenar en diferentes órganos. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente consume mucho hierro, que es el otro, ¿no? La anemia es una cosa y la otra que es policitemia, ¿no? El otro extremo. Cuando hay mucho hierro en la sangre, ese hierro se va a almacenar como hemosiderina, por ejemplo, y va a generar un trastorno que se llama la hemosiderosis. O sea, acúmulo de hierro excesivo en los órganos y que va a provocar daño en estos órganos. ¿Ya? Eso se llama hemosiderosis. Acá están los valores normales de hierro. Bueno, esto también ya lo conocemos. ¿De qué estamos hablando acá? El eritropoiesis, ¿no? A ver. Para que se forme ¿dónde se forma la eritropoiesis? En el vaso. ¿Dónde? Médula ósea. Médula ósea. Los huesos largos, médula ósea. La médula ósea se forma a partir de una célula madre pluripotencial que forma 3 líneas, ¿se acuerdan? Y una de esas líneas es el precursor eritroide, que luego va
madurando, ¿no es cierto? Y va, finalmente, forma los reticulocitos, que dijeron por ahí son los glóbulos rojos jóvenes, ¿no es cierto? Que salen a la sangre en una proporción y luego en el transcurso van madurando y ya se ponen los eritrocitos maduros, ¿no? Pero ¿quién se encarga de provocar todo este proceso o de inducir el proceso? Hay una hormona importante ahí, que es la eritropoyetina. ¿Ya? ¿Y quién produce la eritropoyetina? ¿Quién lo produce? El riñón. Nuestro riñón produce eritropoyetina. Y es la eritropoyetina la que va a ir a la médula ósea para provocar todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene insuficiencia renal? ¿Qué pasa si un paciente tiene insuficiencia renal? Lo lógico, pues, ¿no? Va a tener una anemia secundaria. ¿Por qué va a tener la anemia? Por deficiencia de eritropoyetina. Por eso a todo paciente que tiene insuficiencia renal crónica y es anémico, casi todos son anémicos, se le tiene que inyectar eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, miren, yo le voy a poner un caso clínico de un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Eritropoyetina. Claro que se le puede agregar fierro. De todas maneras hay que darle fierro, pero lo más importante para él, ¿qué es? La eritropoyetina. ¿Ya? La eritropoyetina. Bien, ahí está el tiempo para que más o menos se den cuenta, ¿no? O sea, cuando inyectamos eritropoyetina, ¿en cuánto tiempo debe incrementarse los niveles de glóbulo rojo? En una semana más o menos, porque es el tiempo que la eritropoyetina actúa en la médula ósea para producir nuevos glóbulos rojos, ¿no? Ya en una semana ya está incrementándose la producción de glóbulos rojos. Es el más rápido. Acá tenemos el concepto, entonces, los hematínicos van a ser usados para hemosangre, ¿no? Tínicos, aumento, para incrementar los niveles de sangre y por lo tanto van a ser utilizados en la anemia. ¿Ya? Que la anemia es un trastorno, es una enfermedad provocada por múltiples causas. Por ejemplo, puede haber anemia por pérdida sanguínea, puede haber anemia por bajo aporte de los elementos necesarios para producir hemoglobina. ¿Cuáles son los elementos necesarios para producir el glóbulo rojo? Una, ya hemos dicho, la hormona, ¿cómo se llama? Eritropoyetina. O sea, puede haber una anemia por déficit de eritropoyetina, ¿no? Otra, la más frecuente, de hierro, porque ya hemos dicho que el glóbulo rojo tiene hierro, está compuesto por hierro, el 30% de su masa es hierro. Entonces, una deficiencia de hierro, ya sea en el aporte o que se esté perdiendo por algún lado, entonces puede provocar anemia. ¿Qué más? Otro elemento importante, la vitamina B12, muy bien. Y otro, el ácido fólico, ¿no? Esos son los 4 elementos importantes para que se dé la eritropoiesis efectiva, ¿ya? Eritropoyetina, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de estos elementos es que se va a producir la anemia, ¿ya? Eso es en el grupo E nomás, porque hay un grupo globina que causa paracemias también. Claro, esas son ya un poco más raras, pero existe también otros tipos de anemia, ¿no? Estamos hablando de lo más frecuente. La hemoglobina, la anemia es hemoglobina por debajo de los valores normales, referencia al sexo y a la edad, o sea, no es igual para ambos sexos, ¿no? Aquí más o menos para que tengan una idea, y depende también de la edad, de si el paciente es varón o si es mujer, y si es gestante, ¿no? Las gestantes de por sí tienen una anemia fisiológica, le llaman, es decir, una anemia dilucional, porque en las gestantes se incrementa su nivel de plasma en 50%. Entonces, cuando ustedes le toman la hemoglobina, van a encontrar que tiene anemia, pero no es una anemia real, sino es una anemia fisiológica, le dicen, ¿no? ¿Ya? Por eso es que el límite para ellas es más bajo, ¿no? En una mujer adulta es de 12 más o menos, y en la gestante es de 11.5. O sea, a ella se le permite 5 gramos menos por la dilución. O sea, por debajo de 11.5 recién podemos decir que la gestante tiene anemia, ¿ya? Por eso se le da
el margen es menor como lo ven ahí. Entonces, hay anemias agudas, la rápida, por ejemplo, causa shock y colapso, ¿no? Hay anemias crónicas, que son más o menos el 50% de los casos de anemia son crónicas, es lenta y adaptable. Por ejemplo, si un paciente tiene una pérdida sanguínea abrupta aguda, tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, se le rompió el vaso, empezó a sangrar, ¿no? Llega al hospital, lo atienden y todo, tiene una anemia, o sea, normalmente vamos a imaginar que él tenía 12 de hemoglobina, de pronto por el accidente le sacan su recuento y tiene 6 de hemoglobina. Uy, está sangrando en forma aguda. Hace colapso, paro cardíaco y puede fallecer. En cambio, por otro lado, tenemos pacientes con anemia crónica que tienen 6 de hemoglobina. Yo he visto pacientes con 6, con 5 de hemoglobina, están caminando, ¿no? Claro que no tienen una vida totalmente normal, pero están caminando, están vivos. Y tú dices, pero ¿cómo está vivo este paciente? Yo no he visto, pero por ahí me contaron que había un paciente que había encontrado que tenía hemoglobina de 2. No sé cómo estaba vivo, pero tenía hemoglobina de 2. Era crónico, tenía anemia crónica, o sea, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Generalmente estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca. Es una insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que tiene múltiples causas, ¿no? Una de las causas de insuficiencia cardíaca es justamente la anemia crónica. Son pacientes, como les dije, no pueden subir las escaleras, se cansan, se agitan, pero pueden seguir viviendo. Cuando nosotros tenemos un paciente con anemia, lo que tenemos que hacer es descubrir la causa primero, ¿ya? No vayan de frente, ya tiene anemia, ya vamos a darle fierro, esto. No, hay que buscar la causa. ¿Cuál es la causa de anemia? ¿Ya? ¿Es muy frecuente en la gestante? Sí, porque la gestante tiene un feto ahí que le está absorbiendo todo el hierro para que el feto crea su propia hemoglobina. Entonces, ¿es normal que una gestante haga anemia? Sí, es normal. Ahí sí no hay mucho que investigar porque sabemos quién está jalando el hierro, ¿no es cierto? Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente adulto de 40 años, que él dice que come normal, regular su comida, y que de pronto encontramos que tiene una hemoglobina de 10, ¿qué hacemos? Nos alertamos, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el otro grupo de pacientes que hacen anemia así de forma injustificada, entre comillas? Los pacientes con cáncer, ¿no? Las células oncológicas absorben hierro, gran cantidad de hierro. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente adulto que injustificadamente, porque él come todos los días, ¿no? Injustificadamente tiene una anemia, hay que investigar si por ahí no hay un cáncer oculto. El cáncer empieza así, a veces con síntomas que uno no parece. No es que el cáncer se presente de la mañana, de un día para el otro. Es evolutivo, ¿no? Y a veces empieza con anemia. Y si ustedes detectan anemia y hacen una investigación profunda y encuentran cáncer, pueden salvarle la vida al paciente. Pero si dicen, no, bueno, tiene anemia, vamos a darle hierro y ya. No, hay que investigar, ¿ya? ¿Qué cánceres son los que más provocan anemia? Sobre todo los digestivos, ¿no? El cáncer gástrico, el cáncer de colon también. Son los que más anemia producen. En ellos van a ver. Entonces siempre hay que investigar, no se olviden. Pérdida de peso, anemia injustificada en el adulto, eso hay que investigar, ¿no? En una mujer, por ejemplo, ¿qué es lo primero que le preguntaríamos a una mujer que tiene anemia? Las menstruaciones, ¿cómo son? ¿No? Porque a diferencia del varón sí no tiene ninguna justificación para perder sangre, pero la mujer sí, porque mensualmente tiene menstruaciones, ¿no? Y hay mujeres que tienen metrorragia, hipermenorrea, ¿qué significa? Que sangran de manera abundante. Hay mujeres que sangran 15 días, ¿no? La menstruación normal son 5 días, de 3 a 5 días, pero sangran 10 días, 15 días, a veces todo el mes, y en cantidades enormes. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que usaban pañales, esos pañales practipañales,
porque las toallas no eran suficientes. Entonces ahí se imaginan cuánta sangre se está perdiendo. Y en esos casos sí obviamente sí se justifica la anemia, ¿no? En este tipo de mujeres, por ejemplo, también hay que investigar, no es que ya tienes tus menstruaciones anormales, ya ahí nomás te quedas y te damos hemoglobina, te damos hierro, no. Hay que investigar por qué, porque detrás de eso también existe algo, ¿no? Puede ser un trastorno hormonal, se corrige con hormonas, corregimos las menstruaciones con hormonas, o puede ser, por ejemplo, que de repente tenga un pólipo uterino. Los pólipos uterinos, los mucosos, provocan mucho sangrado y eso también hay que corregir. Y así, ¿no? Hay que ir buscando también la causa. No se conformen con solamente dar tratamiento, ¿no? Y en los niños saben que es mucho más frecuente la anemia y eso ya se trata por deficiencia, generalmente es nutricional, ¿no? Deficiencia nutricional y también hay otra causa, los parásitos. Entonces, a todo niño mayor de 2 años, buscar los parásitos. Descartar que no sea parasitosis. Y si no es parasitosis, entonces quiere decir que hay una mala alimentación. O la madre no le está dando adecuadamente la alimentación, o el niño rechaza la comida, y ahí también hay que trabajar, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden siempre, antes de empezar el tratamiento, porque es muy bonito recetar, primero tenemos que investigar las causas, ¿ya? Acá para que tengan ustedes una idea de cómo es la clasificación de la anemia y cómo la estudiamos, porque hay que ver también qué tipo de anemia tiene la paciente, ¿no? No solamente basta decir, bueno, vino con 10 de hemoglobina, hay que ver qué anemia es. La más frecuente, ya hemos dicho cuál es, ¿cuál es la anemia más frecuente? La ferropénica, ¿no? La ferropénica. Y de ahí vienen las otras anemias, pero la más frecuente, casi más del 50% de anemias, es anemia ferropénica, por déficit de hierro. Sí. También creo que tiene que ver más la altura. Sí. Acá, cuando yo les decía los valores normales, estos valores se modifican también por la altura. Existe una tabla de corrección, ustedes entren les voy a pasar, me hace recordar para pasarle, hay una tabla para hacer el cálculo, de acuerdo al metro sobre el nivel del mar donde esté. No es lo mismo que una paciente esté, por ejemplo, a 2.000 metros sobre el nivel del mar a que esté a 5.000 metros. Hay un factor de corrección y por cada metraje se da 2 puntos más para que ustedes le agreguen al valor que sacan, le agregan 2 puntos más o 3 puntos más, depende del metro sobre el nivel del mar donde esté. Pero existe una tabla para corregir esos valores. Bueno, aquí... Ya, estábamos aquí, entonces cuando ustedes le sacan la hemoglobina al paciente, primero una de las cosas que... Ahora, por ejemplo, existen los exámenes de laboratorio automatizados que te sacan el volumen corpuscular medio, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, si el volumen corpuscular medio es menos de 80, ¿qué significa? Que es un glóbulo rojo chiquito, ¿no es cierto? Porque el volumen corpuscular medio que mide el tamaño del glóbulo rojo. ¿Ya? El volumen corpuscular medio mide el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si es menos de 80 femtolitros, estamos hablando de una anemia microcítica, es pequeño. De 80 a 100, normocítica, y más de 100, macrocítica. Macro, es un glóbulo rojo grande, ¿no? Eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial, para ver el tipo de anemia. Si bien es cierto, les dije, la anemia más frecuente es la ferropénica, pero de todas maneras es bueno investigar para ver qué tipo. Puede ser no solamente ferropénica, puede ser de repente megaloblástica, ¿no? O puede ser por deficiencia de eritropoyetina, ¿no? En una tuberculosis renal, por ejemplo, se produce anemia por deficiencia de eritropoyetina, ¿ya? Entonces ahí vemos anemia microcítica y vemos estudio de hierro, hacemos el estudio de hierro y vemos sideremia. ¿Qué es sideremia? Hierro en sangre. Si el hierro en sangre está disminuido, la ferritina está disminuida y la transferrina aumentada, es más seguro que sea una anemia ferropénica. Ahí se hace una saturación de transferrina. ¿Ya? Anemia ferropénica. En cambio acá tenemos fierro normal, ferritina normal, incluso puede estar aumentada, y la transferrina es la que está disminuida. La transferrina es una proteína que se forma en el hígado. Esto nos está indicando
indicando una anemia por enfermedades crónicas, ¿ya? Las enfermedades crónicas también producen anemia. La anemia microcítica, ¿ya? Acá le pueden agregar la epsidina. La epsidina está aumentada justamente en enfermedades crónicas. La epsidina es una proteína que se ha descubierto hace poco, en el 2009 más o menos, y se ha visto que está aumentada en estos casos, anemia ferroprieta. Y la transferrina, que es otra proteína producida por el hígado, también está disminuida. Ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué está disminuida? Porque las citoquinas que se liberan en una enfermedad inflamatoria, en una enfermedad crónica, van a actuar sobre el hígado para disminuir la producción de estas proteínas. Anemia normocítica, vemos acá, por ejemplo, si es normocítica, entonces descartamos estos tipos de anemias y vemos cómo está el recuento de reticulocitos. Ya saben qué es reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, menos de 2%, estamos hablando de una anemia arregenerativa. O sea, ¿cuál es la falla ahí? La médula ósea. La médula ósea está fallando porque no hay reticulocitos, ¿no? Está bajo los niveles de reticulocitos. Por eso le llaman anemias arregenerativas. ¿Y en qué caso vemos eso? En leucemias, en anemias aplásicas. ¿Se acuerdan que hablamos que habían fármacos que pueden producir anemia aplásica? La semana pasada han hecho fármacos que se usan en el hipertiroidismo, ¿no es cierto? ¿Qué medicamento de los que se usan en hipertiroidismo puede producir anemia aplásica? Hay uno que es frecuente, todo el tiempo lo preguntan en el examen. Le voy a poner en el examen, no puede ser posible. Viene un paciente, le sacas, tiene una hemoglobina bajísima. Le haces todo esto y encuentras reticulocitos, casi nada de reticulocitos. Su antecedente es que es hipertiroideo y está tomando una medicina por ahí para el hipertiroidismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Anemia aplásica secundaria a, bueno, ya ustedes dirán el fármaco. Leucemia, aplasia pura, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos está indicando que la falla es la médula ósea. ¿Cuándo vemos eso también? Cuando hay deficiencia de eritropoyetina. Cuando hemos dicho el paciente tiene una enfermedad renal, porque ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Quién es el principal productor de eritropoyetina? El riñón. Entonces, si falla el riñón, no solamente por la insuficiencia renal crónica, sino por muchas causas que pueden dañar el riñón. Por ejemplo, les decía, la tuberculosis renal también podría provocar esto, ¿no? ¿En qué otros casos podemos ver anemia arregenerativa? A ver. Anemia arregenerativa, ¿en qué casos podríamos ver? En pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia, ¿ya? En quimioterapia y radioterapia, los medicamentos que se usan en quimioterapia son extremadamente tóxicos y muchos o casi todos tienen toxicidad medular, o sea, provocan toxicidad en la médula ósea y producen aplasia medular, ¿ya? Hacen este tipo de anemia arregenerativa, ¿ya? Bueno, y tenemos el otro caso donde vemos anemias regenerativas, más bien vamos a encontrar reticulocitos aumentados. ¿En qué casos encontramos reticulocitos aumentados? La médula está bien, pero está produciendo gran cantidad. ¿Y por qué? Porque hay pérdidas, hemorragias. Cuando hay hemorragia, ¿qué va a hacer la médula? Producir gran cantidad de glóbulos rojos y como no le da tiempo, bota todos los reticulocitos inmaduros. Entonces vamos a tener reticulocitosis en la sangre y eso se llama anemia regenerativa secundaria a una hemorragia, ¿no? Por una hemorragia. Es fácil la medicina, ¿sí o no? Sí. La anemia hemolítica también. En la anemia hemolítica igual. Hay hemólisis, los glóbulos rojos se rompen. Por ejemplo, ¿en qué casos? Enfermedades infecciosas hay hemólisis. La anemia hemolítica, la anemia hemolítica autoinmune, pero las provocadas por infecciones. El dengue, la malaria, produce hemólisis. Rompe los glóbulos rojos. El
En la malaria, por ejemplo, el parásito de la malaria se mete al glóbulo rojo, infesta el glóbulo rojo y lo rompe. Por eso el paciente hace fiebre, ¿no? Temblores y anemia. Hace anemia, ¿ya? Entonces, en las anemias hemolíticas, cuando hay una alta destrucción de hemoglobina en glóbulo rojo o cuando hay una pérdida súbita de glóbulo rojo, aparecen las anemias regenerativas, o sea, se denominan anemias regenerativas porque la médula ósea trabaja en exceso. ¿Y cómo lo demostramos? Con el recuento de reticulocitos, ¿no? Ahora vemos este caso que son las anemias macrocíticas. Aquí el glóbulo rojo es de tamaño aumentado, está por el más de 100, su valor de volumen. Entonces acá tenemos las anemias macrocíticas, se caracterizan porque los megaloblastos, o sea, los megacariocitos y los neutrófilos están hipersegmentados. Es una característica de estas células. Pueden ser megaloblásticas o no megaloblásticas, ¿no? La megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, o puede ser inducida por drogas, esta es la anemia megaloblástica, y la no megaloblástica, que es por abuso de alcohol, hepatopatías, por ejemplo, los pacientes que hacen hepatopatías, cirrosis hepática también. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay compromiso hepático, hay deficiencia también en la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Ahora vamos a ver. Es lo mismo que hemos hablado, cómo está, cuando hay deficiencia de hierro, hablamos de qué tipo de anemia, microcítica, hipocrómica, ¿no? Microcítica, hipocrómica. ¿Cómo demostramos que es microcítica? ¿Qué prueba? Lámina periférica. Ya. ¿Qué prueba es? ¿Pero cómo se llama? Volumen corpuscularmente. ¿Y cómo demostramos que es hipocrómica? ¿Cómo demostramos que es hipocrómica? No es mirando directamente. Pero hay que prueba, ¿qué prueba? Ahí está. Concentración media de hemoglobina. Concentración de hemoglobina corpuscularmente. Y este es volumen corpuscularmente. El volumen corpuscularmente me indica que es microcítico, porque está menor del valor más. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media me habla de, o concentración media de hemoglobina me está hablando de la cantidad de hierro que tiene ese glóbulo rojo, ¿no? ¿Ya? Otros valores de laboratorio podemos ver, por ejemplo, la concentración de hemoglobina, la saturación de hemoglobina. La saturación de hemoglobina, por ejemplo, nos puede servir, o pedimos la transferrina, también es un valor que nos puede... Pero estos son valores secundarios. Si con esto, si tenemos estos valores, ya con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de anemia ferroperina, ¿no? Acá tenemos también anemia por ácido fólico, deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. Ahí vemos que están aumentados, sobre todo el volumen corpuscular medio. Esto puede estar normal o ligeramente elevado, ¿ya? Podemos medir ácido fólico también si queremos hacer la distinción. Por ejemplo, tenemos una anemia macrocítica. Ya sabemos que es una anemia macrocítica megaloblástica. Entonces queremos saber cuál es la deficiencia, ácido fólico o vitamina B12. ¿Cuál es la más frecuente? B12. No, ácido fólico. Entre estas dos, la más frecuente es la deficiencia por ácido fólico. ¿Ya? Ahora, si queremos estar seguros, ¿qué hacemos? Medimos ácido fólico. Y podemos medir cobalamina, que es la vitamina B12. Debería estar, si es que fuera por ácido fólico, menos de 4, y aquí menos de 150, ¿no? ¿Ya? Podemos medir homocisteína. Bueno, esto ya son pruebas mucho más. Estos son los síntomas específicos, no específicos de la anemia. Y bueno, ahora sí, vamos a ver, es más frecuente en mujeres, ya saben, en edad fértil, en ancianos.
ancianos y en niños hay una eritropoiesis deficiente o hay una disminución de hierro también. Y siempre no se olviden tratar la causa. Esto yo les pongo porque es muy importante que sepan cuánto es más o menos la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años, de acuerdo al estudio de Lendes, la Encuesta Nacional de Estadística e Informática. ¿Cuánto es? 29.6% en la embarazada. O sea, de cada 10 embarazadas tenemos 3 con anemia. Es bastante alto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante tratar la anemia en la gestante? Ya, una puede ser esa. ¿Qué más? Ya, eso es por el ácido fólico. Otra. ¿Por qué será importante tratar la anemia gestacional? ¿Qué pasa cuando la mujer cuando ya termina la gestación y nace un bebé? Va a haber pérdida de sangre, ¿no? Y en nuestro caso, la principal causa de muerte materna son las hemorragias. Entonces, si una hemorragia, no es lo mismo una hemorragia una mujer que tenía 12, 13 de hemoglobina o una mujer que tenía 7 de hemoglobina, ¿no? Entonces la mujer anémica tiene una hemorragia, se va a compensar más rápido, se muere más rápido. La mujer que no es anémica puede tolerar un poco más, ¿no? Entonces por eso es importante tratar la anemia en la gestante. Prevenir sobre todo, porque de todas maneras van a ser anemia. A ver, el tratamiento debe ser no farmacológico, la dieta, es importante saber cuáles son los alimentos ricos en hierro. Si yo tengo que elegir entre carnes rojas y verduras verdes, ¿qué elijo? Carnes rojas. ¿Ya? Las carnes rojas. ¿Por qué las carnes rojas? ¿Y por qué no las verduras verdes? Los vegetales verdes, la espinaca, ¿no? Que también ambos tienen hierro, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? No. El tipo de hierro. El hierro de las carnes, ¿cómo es? Ferroso. Y el de la carne, perdón, y los vegetales, férreo. ¿Y cuál es el que mejor se absorbe? El ferroso. ¿Ya? El hierro, entonces, es mejor el hierro de origen animal, que contiene las carnes rojas, el hígado, riñón, pescado de mar, bueno, y también las lentejas y todo lo demás, ¿no? Pero lo más importante son, ¿no? Doctora, disculpe, entre el pescado y la carne roja. Carne roja. Sí, la carne roja de todas maneras. La carne y el hígado también tiene gran cantidad de hierro. A veces no le pueden dar carne al niño, pero le puede dar, la carne es muy dura, pues el niño no tiene, a veces un poquito de dientes, no tiene molares, entonces le dan ¿ya? O sangre, la sangre. Bueno, vamos a empezar entonces con el hierro. El hierro se absorbe principalmente en el duodeno y el yeyuno, el 5 a 10% es de la dieta. Es mejor tomar, cuando tomamos hierro, es mejor tomarlo en ayunas. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando tomamos, por ejemplo, tú tienes anemia, vas a tomar tu sulfato ferroso y lo tomas después de los alimentos, inmediatamente, o con los alimentos, puede reducirse la absorción en un 50%. Quiere decir que si estabas tomando, vamos a poner 60 miligramos de hierro, solamente la mitad nada más va a ser efectivo. ¿Ya? Entonces es importante que no lo tomemos junto con los alimentos. Lo vamos a tomar entonces en ayunas, que significa 1 o 2 horas después de las comidas. ¿Ya? 1 o 2 horas después de las comidas. Esto puede venir en el examen, ¿en qué momento se debe tomar? Porque muchas veces nos pasa que el paciente le damos hierro y ya se va a su casa, no le explicaron nada. De pronto el paciente viene y sigue anémico. ¿Y qué ha pasado? Lo estaba tomando mal, ¿no? Hay algunas preparaciones de hierro en cápsula entérica de liberación prolongada que liberan hierro en una porción más baja del tubo gastrointestinal. Bueno, se ha visto que no son tan eficientes, pero actualmente está muy comentado. Ya, ¿cuál es el que tiene mejor biodisponibilidad? ¿Ya saben qué es biodisponibilidad? A ver.
plazo. ¿Qué es biodisponibilidad? Mejor absorción, no. Mamá ¿qué es biodisponibilidad? La concentración que llega a la sangre. La cantidad de hierro que va a llegar a la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tiene mejor biodisponibilidad? El sulfato de hierro, o sea, el sulfato ferroso. Hay varios tipos de hierro, hay gluconato ferroso, fumarato ferroso, sulfato ferroso. El que va a tener mejor biodisponibilidad, puede ser pregunta de examen, el que va a llegar en mayor proporción a la sangre es el sulfato ferroso o sulfato de hierro también. Sin embargo, el sulfato de hierro, si bien es cierto, llega en más cantidad a la sangre, el problema es que produce muchas reacciones adversas de gastritis, puede producir estreñimiento, etc. Poco tolerado. Por eso existe ahora un hierro que se llama hierro polimaltosado, que tiene mejor tolerado y no interacciona con los alimentos. O sea, este hierro polimaltosado sí lo pueden tomar junto con los alimentos. En cambio, el sulfato de hierro o sulfato ferroso no lo pueden tomar junto con los alimentos, ¿ah? Para que vean la diferencia. Normalmente el hierro, su principal reserva es en la médula ósea, pero también lo encontramos en los eritrocitos, en el hígado y en el vaso. ¿Cómo se llama el almacén de hierro? ¿Cómo se almacena el hierro? Como ferritina, ¿ya? Como ferritina. No se olviden, el hierro se almacena como ferritina. Entonces, cuando tratamos a un paciente con anemia, no solamente debemos mejorar sus niveles de hierro en la sangre, sino también los niveles de hierro dentro de los almacenes de ferritina. Entonces, tenemos que mejorar esas dos cosas, ¿ya? Cuando tratamos la anemia, tenemos que tratar la anemia, y eso lo vemos cuando le hacemos en la sangre, vemos que su hemoglobina ha mejorado, pero no solo basta eso, sino que tenemos que cubrir las reservas de hierro, las reservas de ferritina. Doctora, ¿Ya? una consulta. ¿Y cuánto tiempo se le debe dar cuánto tiempo de tratamiento? Ahí lo vamos a ver. Una vez que se ha normalizado la hemoglobina, no solamente basta eso, sino que tenemos, para cubrir las reservas de ferritina debemos por lo menos 2 meses más de tratamiento. ¿Ya? Entonces tenemos un paciente con anemia, tenía 10, le empezamos a dar tratamiento con fierro, llegó a 12, que es el valor normal, esperado, ya. No nos quedamos ahí, continuamos con el tratamiento por lo menos 2 meses más. ¿Para qué? Para cubrir las reservas de ferritina, no se olviden, ferritina. Ya, el hierro se excreta por las heces, bueno, por el enterocito, ya, por el tracto genital. Doctora, y eso, por ejemplo, usted dice que el hierro